Componentes Canvas. Continuando con el estudio del Canvas, vamos a analizar cada uno de los componentes. Para incorporar los componentes del Canvas, vamos a seleccionar el GameObject Canvas, damos clic derecho, seleccionamos la categoría UI y vamos a incluir Image. El componente Image se va a encargar o nos va a permitir agregar imágenes a nuestro Canvas. Importante, las imágenes que se agreguen a este componente o a este control son de tipo sprite. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de poderlas asignar, debemos convertirlas a sprite. El siguiente componente es el componente TestMesh Pro. Vamos a dar clic y Unity nos pide configurar este elemento. Para poderlo incorporar, sencillamente vamos a darle clic sobre el botón Import TMP Essential. Esperamos un momento y a continuación cerramos la ventana. Como podemos observar, tenemos el componente Text. Básicamente este componente lo vamos a utilizar para colocar mensajes o títulos. Vámonos con el siguiente componente, que es el componente Raw Image. La diferencia entre el componente Raw Image y el componente Image es que el componente Raw Image me permite agregar texturas en su formato original, es decir, en su formato rasterizado. No necesito convertirlas a sprite. Vamos con el siguiente, panel. El panel es uno de los componentes esenciales dentro de las interfaces porque nos va a permitir agrupar componentes. Es decir, que dentro de un panel yo puedo agregar otros elementos. Básicamente se puede decir que el panel es un contenedor de controles. Toggle lo reconocemos porque es un control que nos va a permitir hacer selecciones. Funciona como el famoso checkbox. Vamos con el siguiente. Slider. El slider nos sirve para representar una barra de desplazamiento, ¿sí? Es decir, con esta vamos a poder incrementar, decrementar valores, vamos a poder hacer configuraciones especiales como por ejemplo subir o bajar volumen de un nivel determinado, etcétera. Vamos a encontrarnos con el siguiente, que es el scroll bar. Este componente me va a ayudar a colocar un sistema de scroll a un texto, a un componente de tipo panel, etcétera. Así como tenemos el componente scroll, tenemos también el componente scroll view. El scroll view es un componente que ya viene totalmente estructurado, que nos sirve para poder contener información, texto que sea bastante extenso. Tenemos el componente button, como su nombre lo indica, representa un botón y me va a permitir ejecutar acciones en un momento determinado. Tenemos el componente dropdown. El dropdown es un componente que va a funcionar como una lista desplegable, es decir, me va a permitir mostrar varias opciones al momento de visualizarse. Input field es uno de los elementos importantes
ya que me va a permitir ingresar información. Es decir, me va a funcionar como un componente, un control de entrada. Vamos a ejecutar nuestro nivel de juego. Vamos a observar la UI que tenemos en este momento con todos los componentes. Tenemos el image, tenemos el botón, tenemos el drop down. Como les indiqué anteriormente, se utiliza para mostrar múltiples opciones. Tenemos el slider, tenemos el toggle, podemos activar o desactivar. Tenemos la caja de texto que nos va a permitir ingresar información. Tenemos el scroll que nos va a servir para generar elementos o menús scrolleables. Es decir, yo puedo tener una galería, puedo tener una serie de niveles que se desean mostrar y puedo tener el scroll para poderlos visualizar. Muy bien, con este video hemos comprendido y hemos identificado los diferentes componentes que pertenecen a la UI de Unity y que nos van a servir para poder armar una interfaz.